Buenos días, señoritas y jóvenes. Ya hemos terminado esta parte que era del repaso, y esto lo que estamos viendo en las anteriores clases, que era reducción de términos semejantes y algunas operaciones con expresiones algebraicas. Ahora tenemos que entrar a lo que nos corresponde, y es avanzar el tema de factorización. Y obviamente para ver esto de la factorización y entender, tenemos que ver algunos conceptos. Entonces esta clase va a ser más conceptual, un poco más teórica, por lo tanto no va a ser muy larga y es necesario saber algunos conceptos. La siguiente clase yo creo que ya vamos a empezar a ver algún caso de factorización, y obviamente vamos a ver ejemplos y cómo se resuelve y todo, y eso va a ser un poco más largo. Entonces esta clase no, va a ser un tanto conceptual. Entonces, factorización, ¿qué será? A ver, leeremos un poquito. ¿Qué dice? La factorización o descomposición factorial es el proceso de presentar una expresión matemática o un número en forma de multiplicación. Recordemos que los factores son los elementos de la multiplicación y el resultado se conoce como producto. A ver, ¿qué significa esto? Como un ejemplo, tengo el 2 y lo voy a multiplicar con el 3, una multiplicación sencilla, ¿no? Entonces digo 2 por 3, 6. El 6 es el resultado de la multiplicación, y al resultado de la multiplicación se le llama producto. Entonces el 6 es el producto. 2 y 3 son los números que se están multiplicando, son los números que intervienen en la multiplicación. Y cuando vemos este tema de la factorización y vemos en álgebra a los elementos que participan en una multiplicación, ya sean números, ya sean letras, ya sean expresiones algebraicas, se llaman factores. Eso quiere decir que el 2 y el 3 son factores. ¿Por qué? Porque están participando de una multiplicación, se están multiplicando 2 por 3. 2 y 3 son factores. Entonces, ¿qué es un factor? Es aquel número, letra, expresión algebraica que participa en una multiplicación. Si no hay multiplicación, entonces no hay factores, no se le puede llamar factor. Si yo digo 2 más 3 es 5. El 2 y el 3 no van a ser factores porque no están en una multiplicación, están en una suma. Eso tiene que quedar claro. Cuidado que digan 2 por 3, me ha hecho 2 y 3 son factores. Ahora 2 más 3 ya no son factores. Son factores cuando participan en una multiplicación. Entonces eso sería. A ver, seguiremos leyendo. ¿Qué dice aquí? Tipos de factorización. Dice, en líneas generales podemos hablar de dos tipos de factorización: la factorización de números enteros y la factorización de expresiones algebraicas. Por si acaso está hablando aquí en líneas generales. Eso significa que de manera general se puede decir eso, que se pueden factorizar los números descomponiéndoles en factores primos, y a veces no tanto en factores primos. Bueno, más adelante vamos a ver. Y las letras o expresiones algebraicas también se pueden factorizar, o sea, pueden factorizar expresiones algebraicas, letras y también números. Pero hay algo más que no menciona aquí, que también podemos factorizar el signo, pero eso lo vamos a ver con los ejemplos y en su debido momento lo vamos a explicar. Ahora, para seguir avanzando, antes de pasar a lo siguiente, que quede claro lo que es factorización. Cuando yo digo factorización o factorizar, quiere decir que voy a volver una expresión, digamos, donde hay suma, lo voy a volver en donde hay multiplicación. O sea, voy a llevar de una suma a una multiplicación, entre comillas lo digo. O sea, no es que lo voy a transformar, sino voy a hacer un procedimiento en donde mediante ese procedimiento voy a alterar lo que tengo para que se exprese como una multiplicación, donde hay elementos que se están multiplicando, dos elementos posiblemente, y quiere decir que si es así, si se está multiplicando, entonces son factores. Entonces estaría esa acción de llevar de una expresión, de un polinomio donde hay sumas y restas, a una expresión en donde hay multiplicación,
ese procedimiento, esa acción de llevar a eso se llama factorización. Estoy factorizando, estoy volviendo factores. Estoy haciendo de donde no había factores aparezcan factores. No por arte de magia, sino por un procedimiento matemático. Entonces, ¿qué es la factorización? Volver factores. Hacer que una expresión algebraica que estaba expresada como suma ahora esté expresada como multiplicación. Ya, entonces esa acción se llama factorización. Estoy factorizando, estoy volviendo factores. Entonces, espero que les esté quedando claro este concepto, lo que estamos viendo ahorita. Y ahora, a ver, seguiremos viendo lo siguiente. Ya. Entonces, ¿qué dice aquí? Factorización en números primos. Una vez rato decíamos que se pueden factorizar números y también expresiones algebraicas o letras. Entonces, cuando factorizamos números, tenemos que expresar ese número como factores. Y ya les he dicho que es un factor, son dos números, dos letras o expresiones, no solo dos, sino más pueden ser, o expresiones algebraicas que participan en una multiplicación. Y si aquí dice factorizar en números primos, quiere decir que un determinado número lo tengo que expresar como la multiplicación de otros y que estos otros números sean primos. ¿Qué quiero decir? A ver, vamos a seguir leyendo, pero como ejemplo básico. Si yo digo, expréseme el número 6 como la multiplicación de dos números, ustedes me dirán, bueno, algunos me dirán, profe, 2 por 3, ¿no? Porque si quieres que exprese el número 6 como la multiplicación de dos números, 2 por 3 es 6. Ya, y otro me dirá, pero profe, no, 2 y 3 no necesariamente, podría ser 6 por 1. Igual, el 6 lo puedo expresar como multiplicación. ¿De qué números? Del 6 y el 1. 1 por 6, 6. ¿No? Entonces podría expresar en factores. Un número lo podría expresar como la multiplicación de otros dos números. Ya, entonces lo estaría expresando como factores. Entonces estaría factorizando ese número. Ya, pero por si acaso el 6 no es número primo. El 1 tampoco. Entonces no siempre voy a expresar en factores un número que sean primos, pero podría ser, en varios casos ayuda a que sean primos. Pero a ver, leeremos para que se entienda mejor. ¿Qué dice? Todo número entero se puede descomponer en sus factores primos. Un número primo es aquel que es divisible únicamente entre 1 y el mismo. Por ejemplo, el 2 solo se puede dividir entre 1 y 2. Entonces, a ver, entre 1 y 2 se puede dividir, pero cuando hablo de eso, ya cuando hablo de que solo se puede dividir entre 1 y 2, estoy queriendo decir que se puede dividir entre esos números exactamente. O sea, quiere decir que su resultado sea un número entero. 2 dividido entre 1, 2. 2 dividido entre 2, 1. Si dividiera el 2 entre 3 ya no va a ser un número entero. Si divido entre 6 igual. O sea, ¿qué es un número primo? El número primo es aquel número que solo se puede dividir entre 1, ¿ya? Y sí mismo. ¿Qué significa sí mismo? El mismo. O sea, si digo 3 es un número primo, sí. Porque puedo dividir entre 1, 3 entre 1, 3 y entre sí mismo. O sea, quiere decir 3 entre 3 y va a ser 1. Y no puedo dividir entre otro número y que el resultado sea exacto. Por ejemplo, el 4 no es primo. ¿Por qué? Porque puedo dividir entre 1, sí. 4 entre 1, 4. Puedo dividir entre 4, sí. O sea, entre sí mismo, ¿no? 4 entre 4, 1. Pero tiene más divisores. O sea, podría dividir entre 2. 4 entre 2, 2. Entonces, no solo tiene como divisores el 1 y sí mismo, sino tiene otros. Y entonces dejaría de ser número primo, porque el número primo solo se puede dividir entre 1 y sí mismo, o sea, el mismo número, no más. Si se divide entre más, no es número primo. ¿Ya? Entonces, voy a volver a leer esto rápido para explicarles si se entiende mejor. Todo número entero, cualquiera, se puede descomponer en sus factores primos. Por ejemplo, el 8. Para obtener el número 8 multiplicando,
y que esos números que se están multiplicando sean primos, yo podría descomponer en 3, que sería 2 es número primo, por 2, que es número primo, y por 2. O sea, si multiplico 2 por 2 por 2 me da 8, ¿no? 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces el 8 lo puedo descomponer o lo puedo expresar como factores. ¿Qué factores? 3 números que se multiplican. ¿Cuáles son esos números? El 2. 2 por 2 por 2. O sea, lo puedo descomponer en 3 factores primos, porque el número 2 es primo. Ya eso es lo que quiere decir más o menos esto. A la hora de expresar un número como factores, entonces lo podría descomponer. Y en este caso nos está indicando que se puede descomponer en números primos. Ya, entonces creo que ha quedado claro esta parte, entonces leeremos esta parte aquí. Podemos descomponer un número dado x. ¿Qué es x? Un número. ¿Cuál? Cualquier. ¿Ya? Como la multiplicación de sus factores primos. Por ejemplo, dice, el número 525 es igual a la multiplicación de 5 al cuadrado. Ahora aquí, en vez de cuadrado, lo podría haber expresado como 5 por 5, porque 5 al cuadrado significa 5 por 5, o sea, aquí podría estar 5 por 5 por 3 por 7, ya, y daría lo mismo, ya, solo que en este caso, como es el mismo número, en este ejemplo se ha preferido, se ha optado por expresarlo en forma de potencia, pero podría haber sido 5 por 5. Entonces el 5 es número primo, sí. El 5 obviamente es primo, el 3 es número primo, sí, y el 7 es primo, sí. Entonces el 525 se puede expresar como la multiplicación de 4 números primos. O sea, yo puedo expresar 525 como factores. ¿Qué factores? El 5, el 5, el 3 y el 7. Y da el resultado. 5 al cuadrado, 25. 25 por 3, 75. Y 75 por 7, 525. Ya, entonces se puede expresar un número cualquiera, que en este caso en el ejemplo es 525, como factores primos. Ya, entonces tienen que ir recordando y no se olviden de los conceptos, porque es bueno recordar, ya, porque hay algunas cosas que estamos recordando y hay otras que tal vez sean cosas nuevas. Ya, entonces veremos otro subtítulo, otro concepto, y dice factorización de expresiones algebraicas. Hace un momento estamos viendo factorización de números que podríamos descomponer en factores primos, o sea, números que se multiplican y que estos números sean números primos. Ya, pero ahora vamos a ver factorización de expresiones algebraicas, que es tal vez lo que más nos interesa porque es lo que vamos a trabajar harto ahora. Entonces, ¿qué dice? El objetivo de la factorización, en este caso la factorización algebraica, es llevar un polinomio. ¿Qué es un polinomio? Es una expresión algebraica que tiene muchos términos, porque la palabra poli significa mucho, varios, y esto significa términos, entonces muchos términos. ¿Ya? Entonces, vuelvo a leer. El objetivo de la factorización es llevar un polinomio, una expresión algebraica que tiene varios términos, que puede ser complicado, ya que son varios términos, puede ser una expresión grande, y expresarlo, ya esta expresión que es un tanto complicada, factorizando, lo vamos a poder expresar como el producto de sus factores polinomiales simples. O sea, al factorizar ya vamos a poder expresar una expresión algebraica larga, grande, como factores, pero que sean más simples. Entonces, se llaman factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión. A ver, veremos aquí el ejemplo. ¿Qué quiere decir? A ver, fíjense, ahorita que ya estamos, estamos viendo esta igualdad y aquí tenemos un polinomio de 3 términos. Eso significa que es un trinomio. Ahora, este trinomio, si se fijan, hay sumas, o sea, hay sumas. Pero este trinomio lo puedo expresar como factores. Ya, pero uno me dirá, pero profe, aquí hay sumas, sí. Pero está dentro de un signo de agrupación. Aquí también está dentro de... Cuando algo está dentro de un signo de agrupación, se sobreentiende que esto se lo toma como si fuese una sola cosa y no dos así. Ya,
O sea, si esto fuese un número, sería 2 más 3, 5. Ya no habría dos números, sino habría el número 5, ¿no ve? Y aquí, si se fijan, no hay un signo. Si no hay signo, se sobreentiende que es multiplicación. Generalmente cuando se pone así entre paréntesis y no hay aquí un signo, se entiende que se está multiplicando. Quiere decir que lo que está dentro del paréntesis, que es x más 3, se está multiplicando con el otro, con x más 4. Entonces hay una multiplicación. Quiere decir que este x más 3, por el signo de agrupación, se vuelve una cosa. Entonces quiere decir que es un factor. Este es el factor x más 3 por x más 4. Entonces x más 4 sería otro factor. Entonces esta expresión, así con su más, lo estoy expresando como la multiplicación de dos factores. Ya este factor obviamente no es tan simple como los que hemos visto, sino es un factor en donde hay una suma. Ya, y aquí también. Pero el signo de agrupación me indica que esto se lo tiene que tomar como un solo elemento. Entonces sería x más 3 por x más 4. El factor x más 3 y el factor x más 4. Entonces para llegar de este trinomio a esta expresión factorizada, hay que seguir un procedimiento. Y ese procedimiento y otros procedimientos que se llaman casos de factorización lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces eso sería por hoy, queridos estudiantes. Espero que les vaya bien en las siguientes clases que tengan y que tengan un buen día.